Vamos con lo que dijo el general Víctor Arauz en su momento. Dice, su maldad no tuvo límites. La maldad de la señora Varela se refiere. Ahora le toca beber de su propio veneno. Señora Tania Varela, toda su maldad y toda su miseria la vida se la está devolviendo. Eso se llama karma. A mí el tiempo me dio la razón y usted debe estar viviendo un merecido infierno. Su maldad en complicidad con otros miserables me hicieron vivir un injusto calvario. Pero la gran diferencia entre usted y yo es que a mí se me calumnió para sacarme de la Policía Nacional. O tal vez esté equivocado y usted esté disfrutando de la tranquilidad propia de una persona sin escrúpulos y sin principios, como usted. O que tal vez está segura de que tiene un padrino o una madrina que la pueden proteger. O que tal vez goza de la seguridad que aún tiene sus tentáculos dentro de la Policía Nacional. Pero usted no está sola, señora Varela. Recordemos sus audios con Vargas y Ponce ordenándoles que me metan preso. Sus audios con Vargas y Ponce tramando ocultar una investigación de narcotráfico. Sus reuniones con el señor Lasso, incluso con el embajador Fitzpatrick. Todos ustedes estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Señor Lasso, usted es otro miserable que no le importó destruir familias con tal de mantener su falsa honra construida a punta de dinero. ¿Pero qué se puede esperar de usted? Una persona que desvalijó cadáveres luego del feriado bancario, que levantó su imperio sobre tumbas de gente humilde que murieron esperando que los bancos le devuelvan su dinero. Señor Fitzpatrick, a gente como usted en mi país le decimos alcahuetes. Usted supo de la investigación que le estaban realizando a su amigo de farras pecaminosas, me refiero a Danilo Carrera, y nunca dijo ni hizo nada. Y con su silencio ayudó al señor Lasso a colocar a generales corruptos para que le sirvan y oculten la más vergonzosa investigación de narcotráfico de la historia del Ecuador, el caso León de Troya. El tiempo es mi mejor aliado, señor Fitzpatrick, y pronto a usted se le caerá la máscara y todo el mundo sabrá la clase de embajador que está representando al gobierno americano aquí en mi país. Ahí estaba el general Víctor Arauz. Estas declaraciones no son recientes. No, son ya de mucho tiempo atrás. Pero le está diciendo la verdad a la señora Varela, ¿no? Y a pesar de todo, la fiscal, por último, si es acusado el general Víctor Arauz de ser un narcogeneral, debe investigarlo, puede decir, a ver, señor general Arauz, aquí está el expediente que lo involucran a usted como un narcogeneral. ¿Ya? Tenía que haber hecho eso la señora fiscal. Y si no está involucrado en el caso de narcogeneral, es decir, el señor no tiene nada que ver en el caso narcogeneral. Lo hemos investigado y este es el expediente que no lo involucra. Y a la señora Varela también, pues. Debió investigarla. Ella era la comandante general de la policía, pues, Gustavo. Todas las órdenes las daba ella. Por supuesto. La comadre. La fiscal. Ella daba todas las órdenes. La señora Varela. Es la comadre de la madrina, me refiero. Terrible. Bien, vamos con nuestro segundo invitado. Vamos a saludar ya con Felipe Vega de la Cuadra. No se olviden de poner los likes, que recién llevamos 994 likes. No es posible. No es posible que faltan likes. Recuerden que es importante dar el like. Esto nos impulsa para que más personas puedan ver este contenido. Y el que pueda hacer un super chat, se lo agradecemos. Recuerde que puede usar una tarjeta de crédito o de débito y hacer un aporte al canal de Ecuador en directo. Ahora sí, saludamos con Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política. Felipe, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Jaime, buenos días, Gustavo. Siempre un placer estar en uno de los medios más potentes, poderosos y honestos del Ecuador. Ecuador en directo. Así que es para mí un orgullo volver a conversar con ustedes. Y quisiera empezar adelantándome a sus preguntas, haciendo un pequeño comentario a la intervención ya de algún tiempo atrás del general Víctor Arauz. He de decir primero que conozco al general Arauz desde que él era subteniente. Hasta el día de hoy me precio de ser su amigo y lo considero un hombre honrado, íntegro, pulcro y un gran profesional. Y creo que tiene toda la razón en lo que dice.
Y él da marco perfecto al tema del cual yo quisiera hablar hoy día, mi estimado Jaime y mi estimado Gustavo, que es la cultura de la cancelación, porque voy a hablar desde la psicología, voy a hacer análisis político desde la psicología. No quiero hacer análisis jurídico porque no soy abogado, ni soy un politólogo, yo soy un psicólogo social y quiero hablar desde la psicología. Estamos en lo que se conoce como la cultura de la cancelación. ¿Qué es esto? Imaginémonos que estamos jugando un partido de fútbol, voy a poner un ejemplo muy gráfico, y vamos a cobrar, el equipo nuestro va a cobrar un penal con el cual se define el campeonato. Y en lugar de hacer un cobro inteligente, profesional, que haga gol, el que va a cobrar el penal saca una pistola y le mata al arquero. Y con el arquero muerto en el piso, patea la pelota y hace el gol. Esa es la cultura de la cancelación. Tengo que cancelar al arquero para yo poder hacer gol. Tengo que sacarme de adelante a quien me estorbe. Tengo que cancelarle al general Víctor Arauz, que es lo que hicieron, porque era molesto. Y le cancelan, le sacan, es decir, le anulan, le sacan del panorama, le impiden actuar hacia adelante, acusándole de narcotráfico, con la peor acusación que se puede hacer. Y esto no lo vive solo el general Arauz, lo vivió Rafael Correa Delgado, a quien con la actitud más injusta y miserable, porque el Ecuador históricamente terminará reconociendo la talla de mandatario de Rafael Correa y sus gestiones ante el país, le anulan no solo con el juicio por el influjo psíquico, que es una estupidez gigantesca, sino que le prohíben actuar en política y ejercer sus derechos políticos de por vida. Es decir, le cancelan definitivamente a la figura política más importante del Ecuador. Es como el que va a cobrar el penal y saca una pistola y le mata al arquero para poder hacer gol. Y ahora, mis queridos amigos, el presidente Noboa está tratando de anular a su vicepresidenta, de cancelar a su vicepresidenta, para sacársela de en medio. Este es el estilo, esta es la cultura en la que estamos inmersos, y no solo en la política. Acá estamos viviendo la Feria Internacional del Libro de Quito y una curadora ha cancelado a un escritor ecuatoriano porque, según ella, es maltratante y las mujeres deben defenderse. Tras esa justificación, le cancelan su participación en la Feria Internacional del Libro de Quito. Y por ahí otro le cancela la participación a un humorista porque ha dicho algo, ha hecho una cosa de humor satírico sobre Gaza. Es decir, la cultura de la cancelación está presente en toda la vida del Ecuador y es el hilo conductor que explica la actividad y la acción política de hoy en el Ecuador. Creo que este es un encuadre necesario que tenía que hacerlo, y ahora sí, queridos amigos, listo para sus preguntas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los Especialistas. Felipe, ¿cómo usted ve en este proceso de descarte, como bien usted lo ha explicado, la postura de las autoridades, de las diferentes autoridades que nos gobiernan en este país? Como por ejemplo la actitud de la fiscal, que solamente tiene ojos para lo que debe acusar y perseguir. Bueno, ya ha definido lo del presidente, ¿verdad? Pero lo del presidente va más allá. Antes tenía de gran aliado a un grupo de asambleístas, Construye, y ahora los tiene de enemigos. Luego a los socialcristianos, y ahora los tiene en el bolsillo con esto del caso Purga y otros más. ¿Cómo ver esa acción de las autoridades? ¿Dónde están los escrúpulos? ¿Dónde está la moral? ¿Qué pasa con la gente que nos está liderando en este país? Bien, estupenda pregunta, Gustavo. Esta cultura de la cancelación, que busca sacarse de en medio al obstáculo, al enemigo o al contendor, es posible gracias a la negación
del marco jurídico y de las normas y de los códigos. En el caso del fútbol, que va a ser el ejemplo que utilicemos reiteradamente, si voy a cobrar un penal, saco una pistola y le mato al arquero y hago gol, las reglas del fútbol no me considerarían eso como gol. Es más, entraría a funcionar las reglas de la convivencia ciudadana y me llevarían preso. Pero para que funcione esta cultura de la cancelación, se deben negar las reglas. Debe jugarse sin reglas. No deben haber reglas en el fútbol para que se me anote el gol si yo le mato al arquero. Y para que no tenga consecuencias penales en la vida de la sociedad, no debe haber norma que permita juzgarme. En el Ecuador, desde la presencia del señor Trujillo, porque no estaba solo Trujillo, estaba con Luis Macas, estaba con Hernández, estaba con varios más que ahora no dicen ni chus ni mus, pero que son culpables de lo que pasa en el país, ¿no? Cuando ellos destrozaron la institucionalidad jurídica y política en el Ecuador, dieron paso a la negación de la ley, la negación de la norma, la anomia que se llama, en términos psicológicos y sociológicos, anomia, sin normas, sin reglas, para que pueda suceder la cancelación. La cancelación que se expresa, por ejemplo, en el hecho de que para impedir la ganancia de Luisa González en primera vuelta, mataron al señor Villavicencio, es decir, le cancelaron la vida al señor Villavicencio, para que Luisa González sea cancelada como posible presidenta de Ecuador. Pero para eso debe haber un manejo del sistema jurídico, de las normas, del arbitraje, del VAR, de todo el aparataje que debe garantizar ética, pulcritud, moral, conducta, debe ser demolido. ¿Quién es la punta de lanza en aquello? La señora fiscal, el Consejo de la Judicatura, todo el aparataje jurídico que fue nombrado en el Trujillato, cuya única función es ponerse al servicio de la cancelación política de los contendores. Entonces, este rato la señora fiscal sale al paso como paladina para implicarle penalmente a la señora Abad. Ninguno de los analistas, Gustavo, está alineado o estamos alineados con la señora Abad. Ninguno. Sin embargo, vemos con horror lo que está sucediendo en el país, porque es lo mismo que sucedió con Rafael Correa, es lo mismo que sucedió con Jorge Glass, es lo mismo que sucedió con Freddy Carrión. La señora fiscal actuando para la cancelación del enemigo y el obstáculo político para que el gobierno logre su cometido, ¿no? ¿En medio de qué? En medio de la demolición, la negación del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico y del sistema democrático. Porque el Ecuador este rato no tiene democracia. No tiene democracia porque tenemos un tribunal contencioso electoral de caucho, que funciona inclusive juzgando a personas que no han cometido ningún delito electoral, ninguna infracción electoral, como la doctora Porras y la ingeniera Schettini, pero que también son objeto y objetivo de cancelación por parte de la señora fiscal. Entender esto es importante, Gustavo, porque es la base general sobre la cual la cultura de la cancelación, matar al arquero para poder hacer gol, y la negación del sistema jurídico y del sistema democrático. Pero aquí hay algo enfermizo, Felipe, algo medio macabro, porque imagínese, en el caso de la vicepresidenta fue anulada desde el momento en que ganaron, porque ella no estuvo en el momento en que Noboa salió desde Olón, ella estuvo en los mercados, entiendo, algo así, ¿no? Haciendo su propia rueda de prensa. Nunca estuvo en la investidura. Y de ahí para allá viene la pelea. O sea, siempre hubo esa decisión macabra de alejarla. ¿Para qué entonces la puso como vicepresidenta? Y en el caso de la justicia, mire usted, o sea, solamente ciertos elementos
son importantes para la justicia en este país o para la fiscal en este país. Y hay otros elementos que no. Claro, porque la función de ella no es impartir, no es perseguir el delito. Y la función de los jueces en el Ecuador no es impartir justicia. La función de la Fiscalía y del sistema judicial ecuatoriano es ratificar la cancelación, es decir, pitarle gol al futbolista que primero mató al arquero para poder marcar el gol, y los árbitros y jueces de línea gritan gol y pitan gol, ¿no? Pasándose por alto el hecho brutal que sacó una pistola y mató al arquero. Pasándose por alto el hecho brutal de la persecución política y la cancelación política a Rafael Correa, a Jorge Glass, a tanta gente que está perseguida en el Ecuador, al mismo Freddy Carrión y ahora a su esposa, ¿no? Y a muchísimos más. Esta cancelación, en unos casos jurídica y en otros casos real y pragmática, como la muerte del señor Villavicencio, ¿no? Y de otros más, alcaldes que son obstáculo y que son cancelados, no digo por el señor presidente, pero sí por los grupos mafiosos que quieren hacer gol de alguna manera, ¿no? Entonces, esta cultura de cancelación lleva a que la justicia, es decir, el arbitraje, se convierta en un aparato funcional para convertir en legal una cosa absolutamente delincuencial. Esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador y esto es lo que hay que entender que está pasando en el Ecuador. Para que no sigamos declarándole a la señora fiscal como una mujer valiente, como dijo Carlos Rabascal, y que le costó la carrera política, que ya analizaremos un poco más adelante, ¿no? Porque un árbitro que pita un gol, luego de que el que cobre el gol le asesina al arquero para que nadie le tape el balonazo que va a mandar, ¿no? No es una persona valiente, es una persona venal, corrupta y que está apoyando un asesinato, pues, encubriendo un asesinato. Esto es lo que está pasando en la justicia ecuatoriana. Por eso es importante encontrar una sola base de interpretación a lo que está sucediendo en la realidad. A ver, aquí hay algo importante que usted ha dicho. Nadie se quiere manchar las manos, ¿verdad? Y en algunos casos usted acaba de nombrar, por ejemplo, a Carlos Rabascal, que hizo su comentario en favor de la fiscal. Pero no es el único, pues. No es el único político que se ve de alguna manera obligado a irse a esa orilla, más allá de lo que pueda costarle políticamente. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la postura de Leonidas Issa de la CONAIE. Difiere mucho lo que él piensa de la fiscal y de la justicia y del gobierno con lo que dicen por ejemplo, Guillermo Churuchumbi, que dice que él está de acuerdo que no le enjuicien a la fiscal. O sea, ¿en dónde estamos? Es que estamos ante un falso dilema. ¿Qué es un falso dilema? Es una aparente disyuntiva entre dos opciones que realmente no tiene asidero. ¿Cuál es ese falso dilema? Ese falso dilema es: o estoy con la mayoría de votantes o estoy con el correísmo. Entonces, en ese falso dilema, que es falso, el Ecuador no se divide entre toman partido y dicen, en un cálculo político, dicen, si yo me pongo de este lado, saco menos votos que si me pongo de este otro. Entonces aplauden al árbitro injusto que marca un gol luego de que el que cobre el gol asesina al arquero para que nadie tape el penal, ¿no? Entonces aplauden eso, pensando que van a ganar votos. Yo creo que esa es una actitud oportunista, cáigale a quien le caiga esta afirmación, es una actitud oportunista y muy poco responsable con el destino del país. Poquísimo responsable con el destino del país. Porque es no poner fin a un arbitraje mañoso, amañado, torcido, que después, como en el caso de la señora vicepresidenta, se vuelve contra ellos. Y además con un arbitraje chantajista, porque resulta que el señor Churuchumpi, la señora fiscal, tiene varias indagaciones,
Porque resulta que a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, la señora fiscal le tiene varias indagaciones. Es decir, si tú no haces lo que yo quiero y yo te pido, la cancelación va contra ti. Vivimos un momento de chantaje, además. De chantaje. Y ese elemento es un reflejo de la realidad social que vivimos en el Ecuador, en donde no hay justicia, no hay defensa contra la delincuencia, no hay ante quién volver los ojos. El rato que llamamos a la policía está implicada con los extorsionadores y vacunadores y llegan inmediatamente a decir, has llamado a la policía, ¿no? Entonces te vamos a matar a tu hijo. Lo mismo que vivimos en la sociedad y el chantaje que vivimos en la sociedad, vivimos en los poderes y en la administración del Estado. Aquí hay un reflejo, hay una consistencia, una retroactividad entre la administración pública, el estado de la administración pública y el estado de la sociedad. Estas cosas son las que deben estar en la agenda electoral del próximo febrero. No lo que va a estar en la agenda electoral del próximo febrero, que va a ser una lucha por la cancelación entre candidatos. Bueno, por lo menos ya se puede visorar ciertas propuestas de candidatos. Ya creo que hay como 7 o 8 candidatos ya en firme, ¿verdad? ¿Cuántos más saldrán en el transcurso de estos meses? Pero lo que sí queda claro es que la tan anunciada unión de las izquierdas se está diluyendo. Y podría decirse que la derecha está torciendo el brazo de la izquierda. En algunos casos, ¿no? Yo creo que no creo. Yo lo que creo es que, a ver, los progresismos, porque no es uno solo, y las izquierdas, porque tampoco es una sola, ¿no? Han caído en una trampa que nace de la negación. Si las fuerzas de la derecha y las fuerzas del poder fáctico, del poder real, niegan la legalidad, el Estado, la democracia, tan niegan el Estado que el señor Milei, en Argentina, para ilustrar el tema, afirma que él es un topo, que él está metido dentro del Estado para destruirlo. Lo afirma de la forma más obvia, abierta y descarada. Dice, yo voy a demoler el Estado y estoy adentro para demoler desde adentro. Es decir, es un hombre que quiere desaparecer el Estado. Esta es la negación. Quieren desaparecer el Estado, todo esto. ¿Y qué hace las izquierdas y el progresismo? Todos tratan de defender el Estado liberal. Es decir, dejan de ser progresistas, dejan de ser de izquierda y se vuelven defensores liberales del Estado liberal. Damos retro más de 100 años, porque hace 100 años Rosa Luxemburgo en Alemania estaba planteando una revolución socialista. Regresamos 200 años atrás. La lucha de las izquierdas y de los progresismos hoy son luchas de hace 200 años para mantener lo elemental de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Un Estado liberal que se guíe por normas, con laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Estamos defendiendo el derecho empresarial, porque vemos desmoronarse el Estado, porque vemos desmoronarse el sistema jurídico, porque vemos desmoronarse el sistema democrático, y por lo tanto es muy difícil encontrar coincidencias programáticas y coincidencias ideológicas entre las izquierdas y los progresismos para defender una institución de la derecha y de la ultraderecha, que está siendo demolida por ellos mismos. Este es el problema de fondo, Gustavo. El problema no es de falta de voluntad de las izquierdas, de incapacidad de las izquierdas y progresismos y de gran astucia de las derechas. El problema es de la coyuntura política y de la demolición de las instituciones
capitalistas, liberales, que han sido creadas desde el año 1600 por gente como Hume, Locke y otros pensadores británicos y pensadores franceses, ¿no? Y que hoy están desmoronándose frente a nuestros ojos. Este es el problema real. Y ahí entramos en una varaunda, en una vorágine, que nos convertimos en los nuevos conservadores que queremos conservar el statu quo, y nos volvemos los nuevos liberales que queremos mantener ciertos espacios de justicia social y equidad, y que defendemos la institucionalidad burguesa, como diría el marxismo. Esta es la gran contradicción. Precisamente a eso me refería, porque sí hay una fragilidad en todo esto, Felipe, porque hay los infiltrados que después muestran su verdadero rostro, ¿no? Pero más allá de eso, usted ha dicho algo muy cierto. A la larga la inconformidad se va a las calles. Veamos lo que pasó precisamente en ese país que usted acabó de nombrar, en Argentina, lo que pasó el día de ayer, veámoslo. Esto puede volver al Ecuador. ¿Usted considera, Felipe, que la inconformidad en el país podría caldearse a tal nivel? Sí, sí. Pero yo quisiera explicarlo también desde la psicología social, si me permite, Gustavo. A ver, cuando una persona tiene una fobia, pongamos el ejemplo de la fobia a las arañas, una persona muy racional, con PhD, estudiado, adulto, maduro, valiente, que ha vivido mucho, tiene una fobia irracional a las arañas y ve una araña y se pone a gritar, a patalear y se sube en una mesa y pierde toda compostura. ¿Cómo se trata en la psicología conductivista el tema de las fobias? Se trata con un mecanismo que se llama de inundación emocional. Entonces se le va exponiendo al sujeto que tiene fobia a las arañas de a poco a la presencia de arañas hasta que se le logra hacer tocar una araña, se le pone una araña en la mano. Y ahí se supone, según el conductivismo, que se ha curado la fobia. Igual pasa con quienes tienen fobia a volar en avión, a la oscuridad, tienen agorafobia, a los espacios abiertos o claustrofobia. Ese es un método terapéutico, pero lo importante es la inundación emocional. El Ecuador, como muchos países, hemos estado viviendo inundación emocional desde hace 7 años. De a poco nos han ido afectando. Nos han ido dejando sin trabajo, nos han ido dejando sin estudios, nos han ido dejando sin salud, sin atención en salud, nos han ido dejando sin derechos, nos han ido dejando sin dinero, nos han subido el impuesto, nos han subido la gasolina, nos siguen subiendo la gasolina. De a poco nos han ido inundando, haciendo un proceso de inundación emocional para que no haya respuestas de protesta. Hubo en octubre del año 19, octubre del 19, y hubo en el 22 el paro de junio, ¿no? 2 acciones de protesta que fueron desmontadas desde adentro con un hábil diálogo con el movimiento indígena, que se derivó hacia el anticorreísmo. Pero bueno, el hecho es que la inundación emocional de la cual somos objeto el pueblo ecuatoriano, nos tiene inmovilizados, nos tiene paralizados ante esto que debería generar reacciones. El tener la situación que tenemos con la delincuencia es tan dramática y tan profunda, ya que estamos paralizados, estamos inundados por eso, no tenemos reacción ante eso. El problema económico del Ecuador es tan grave que ya no tenemos reacción ante eso. Hemos ido creciendo
como cuando dicen se cocina un sapo sin que salte, se le mete en agua fría y se pone la olla en la hornilla y a medida que va calentándose el agua, el sapo va perdiendo la capacidad de saltar hasta que ya es demasiado tarde, hierve el agua y el sapo muere. No, esto es lo que está pasando, esta es la inundación emocional que vive el pueblo ecuatoriano. Ya no nos conmueve el hecho de un tiroteo y 3 asesinatos en la puerta de nuestra casa, porque todos los días sucede. Se vuelve normal aquello. Ya no nos sorprende el alza de combustibles, porque se vuelve normal, porque se vuelve parte de esta inundación que nos paraliza. Pero sucede que, como bien dice el refrán, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Esta inundación llega a un punto y en ese punto revienta, y revienta con brutal violencia. Con brutal violencia. ¿Por qué en Argentina hay una respuesta así? Porque es reciente, porque no hay inundación emocional. Porque el gobierno de Cristina Kirchner y de Fernández terminaron, el uno 4 años atrás, el otro hace menos de un año, hace 6 meses. El pueblo argentino está viviendo los primeros golpes y reacciona como reacciona. El pueblo ecuatoriano lleva 7 años de garrotazos. Ya no reacciona. Reaccionará el momento que ya sea irreversible, que sea insostenible, que sea improbable que aguante un golpe más, ¿no? Y la reacción será brutalmente violenta. Y para eso el gobierno ecuatoriano se está preparando al militarizar la sociedad. Nos acompaña el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Permítame, doctor, enviar saludos a nuestros seguidores que están pronunciándose también con algunos mensajes. A Marcelo Guamán, gracias por su aporte. Alex Milanov dice, aquí en Ecuador no saldrán nunca por miedo, dicen. Ivette Velasco dice, yo no veo al ecuatoriano haciendo lo que hacen los argentinos con justa razón. También aquí Mercedes Chulca dice, ya es hora de recuperar la patria. Ivette Velasco también dice que la izquierda echaron todo lo que era considerado normal y bien visto, pero no es necesario que concordemos en todo, dice también Ivette, ¿verdad? En fin. Pero más allá de eso, Felipe, como bien usted lo decía, Ecuador está pasando momentos verdaderamente complicados donde la psiquis de los ecuatorianos está en su nivel máximo, no saben en qué momento pueden perder la vida. Y mientras tanto, en el Ecuador hay un desangre, el presidente de la República se va a una cumbre de paz. El presidente de la República, yo me ratifico en el diagnóstico que hice, tiene un trastorno psicótico. Un trastorno psicótico que le lleva a vivir su mundo, su realidad como la única existente. Entonces, es un niño rico que se olvidó la billetera en Madrid y saca 15.000 euros para gastarse en una farra. 15.000 euros. El salario que gana un funcionario alto en el Ecuador durante un año. El salario que gana durante 3 años o 4 años un trabajador ecuatoriano. O sea, se puede gastar, una persona que se puede gastar en una noche 4 años de salario y de trabajo suyo. Una persona que gana $450 mensuales. Se gasta en una noche, me olvidé la billetera, 15.000 euros para la farra esta noche. ¿Y qué hace gastar al Ecuador, según denuncia José Serrano? Solo en vehículos para movilizarse en Madrid, en esa misma ocasión, 50.000 euros. 50.000 euros es la factura que pagaron por el alquiler de vehículos para el señor presidente. Esta es la realidad en la que él vive. Esa realidad es absolutamente otra de la que vivimos los 19 millones de ecuatorianos.
Eso se llama psicopatía. Él tiene es un trastorno psicótico, no psicópata, psicótico, en donde se crea una realidad que no es la realidad real. Y con esa realidad falsa está gobernando el Ecuador. O sea, estamos en las peores manos. Resulta que yo creí que el señor Moreno era lo peor y le ganó el señor Lasso en la competencia y ahora le gana el señor Noboa en la competencia. ¿Cuál va a ser el próximo? Esta no es la competencia de los mejores, sino de los peores. ¿Cómo podemos esperar que una persona que vive la realidad de yo para movilizarme, alquílenme vehículos en 50.000 euros, dame 15.000 euros para gastarme de la farra de esta noche? ¿Cómo esperamos que una persona que vive esa realidad, esa burbuja, se conduela de las 8.000 familias que han tenido un asesinado y que sufren la muerte violenta de su familiar? ¿Cómo se va a condoler de los 63.000 niños y niñas que no se matricularon en la región Costa, en el régimen Costa? ¿Cómo se va a condoler de los miles y miles de jóvenes que no tienen trabajo, ni expectativa, ni esperanza en el Ecuador? Y que sube el suicidio juvenil en el Ecuador, porque no ven futuro. ¿Cómo se va a condoler de los enfermos de cáncer que no tienen medicina? Si eso para él no existe. Eso está fuera de su lógica. ¿Cómo se va a condoler de los enfermos renales que no tienen diálisis y que están muriendo? Si eso no existe para él. Lo único que existe es yo. La visión egoísta de su ego. Y fíjense, egoísta de su ego, es doblemente egótica la cosa. El resto no interesa. Y lo que interesa es seguir con el pupuchumpi, con la banda presidencial, por 4 años más, teniendo no solo sus empresas a su servicio, sino el país a su servicio. Las Fuerzas Armadas, la policía, los burócratas, la prensa. Esta es la realidad macabra, trágica que estamos viviendo en esta cultura de la cancelación, en este mecanismo de negación democrática y en esta estrategia de inundación emocional hacia las personas de este país. Esta es la brutal realidad que vivimos, mi querido Jaime. Felipe, ¿hacia dónde vamos con este gobierno? No podemos ir hacia la cancelación del Ecuador, porque 19 millones de personas no se borran. Hay pueblos que durante centenas de años les han perseguido, como los kurdos. Pero a rato pero no les desaparecen. A ratos queremos creer que la gente, los jóvenes más que todo, ¿no? Están conectados a otra realidad, a una subrealidad. Siguen pensando en que la historia de el rey y la reina es lo mejor que le pudo haber ocurrido al Ecuador. Siguen con el TikTok, están conectados a otro mundo. Bueno, yo creo que ahí hay una utilización de los mecanismos de expresión de los jóvenes. Ahí la falla no está en la juventud. La falla está en las mentes miserables que utilizan aquello para su propio beneficio. Yo no voy a acusar a los jóvenes ecuatorianos de caer en una trampa, porque es una trampa muy bien tendida, en donde cae gente con bastante más experiencia. Entonces, ¿la trampa viene de dónde? ¿De los grandes medios de comunicación que siguen repitiendo mentiras? Pero por supuesto, esto viene de un guión global que se aplica en todo el mundo, no solo aquí. Esto no es un guión exclusivo para el Ecuador. Este es un guión global que se aplica a lo largo y ancho del planeta. Porque es necesario el manejo de las masas. Mira, yo estaba volviendo a leer a un gran poeta que yo admiro, británico, Ralph Waldo Emerson, ¿no? Y él tiene un escrito sobre
un escrito sobre la conducta de las masas. Y pues, te voy a leer exactamente, está en Compensación, en 1841 escribió. Y dice, una turba, esto dice Emerson, una turba es una sociedad de cuerpos despojados de la razón. Todo el aparato comunicacional, ¿sí? Perdón. Es lo que está pasándonos. Exactamente. Esto lo dijo en 1841 Emerson. La función de los medios de comunicación, es exactamente esa. Vaciar de razón a la gente. Cambiar la razón por una emoción fácil. Eso es lo que hacen. Y tienen una turba, no tienen un colectivo humano, tienen una turba. Y a la turba se la maneja. Tienen una masa y a la masa se la maneja. ¿Quiénes son víctimas ahí? Los que son manipulados. ¿Quiénes son perpetradores? Los que generan la manipulación. Y esto no viene de aquí, viene de grandes think tanks de los Estados Unidos, de Europa. Think tanks que han planteado el fin de la historia, think tanks que han planteado, normalmente son neoconservadores, son libertarios, que han generado toda la idea de destrucción del Estado, etc., ¿no? Porque están transnacionalizando la dominación. Estos términos son un poco complejos, pero son los que están funcionando, mi querido Jaime. No podemos seguir viéndonos del ombligo. Aquí la culpa no es de la vaca, como dice ese librito famoso de autoayuda empresarial. La culpa es de un aparato verdadero de intervención que ni siquiera viene del gobierno norteamericano. Si es que tú revisas cuáles son los dueños del mundo, los dueños reales del capital en el mundo, hay dos grandes consorcios. El uno se llama BlackRock. BlackRock es dueño de todo en el mundo. De todo. Nadie sabe quiénes son los dueños de BlackRock. Y el otro no me acuerdo el nombre. Pero son dueños de todo, del micrófono por el que estás hablando, de la fábrica que hace la cámara que nos está grabando, del satélite, son dueños de todo. Y ese consorcio, BlackRock, tiene aparatos gigantescos para manipulación global. Generan guerras, generan acuerdos, ponen gobiernos y tienen aparatos realmente gigantescos. Somos víctimas de esos aparatos y no nos damos cuenta. Los jóvenes no tienen por qué darse cuenta de esto. Los que el otro consorcio es Vanguard. Exactamente, Vanguard. BlackRock y Vanguard son los dos grandes consorcios dueños del mundo, dueños de todo. Y el dueño de todo tiene que tener control sobre todo, o de no se le va de las manos. ¿No es cierto? Entonces, ya dejemos de vernos del ombligo. Acá no es, claro, es inadmisible la intervención del embajador norteamericano, pero él es el peón más pequeño en el tablero de ajedrez de intervención y de manipulación de la gente. Lo que tenemos que hacer es, como clase política, darnos cuenta de lo que está pasando y no entrar en esta dinámica de la negación y la cancelación y por miedo a la cancelación empezar a defender lo que no debemos defender. Tal vez este es el análisis de fondo para todo esto. ¿Y qué viene en el proceso electoral, mi querido Jaime? Va a venir una lucha de lo mismo. ¿Quién cancela a quién? ¿Qué acusación hago a qué candidato o candidata? Los mismos que estuvieron en la anterior papeleta seguramente van a aparecer esta vez. Con los mismos guiones. Tal vez con algunas inclusiones. Yo oí la precandidatura del general Víctor Arauz, que creo que podría ser una candidatura interesante, y si es que no cae en la tentación del autoritarismo, Víctor, como amigo te lo digo. Cuidado caigas en la tentación del autoritarismo. Eso parece una salida atractiva para el país, pero es caer en el mismo proceso de cancelación. Yo voy a cancelar a los delincuentes. O se van a la cárcel o se van al cementerio. Ese no es el mecanismo. La única forma para superar la situación que vivimos es con el retorno de la institucionalidad jurídica.
Es la única vía, no hay otra. La otra es entrar en esta cultura de cancelación en donde solo se profundiza y se fortalece esta compulsión de destrucción, la guerra. Y en la guerra no gana nadie, mi querido Víctor, tú lo sabes como general de la policía. Hay que ir por otras vías. Pero yo no veo en ninguno de los candidatos de esa agenda, en ninguno de los precandidatos, digamos, esa agenda. Cada uno quiere tener soluciones más violentas y en la misma línea del señor Noboa, con un toquecito más social o un toquecito menos social, pero todos van por la misma línea. Solo decir, piensan en combatir el problema y no las causas. Pero por supuesto. Es la calentura no está en las sábanas, decía mi abuela. Hay que ir al foco de la calentura. Y el foco de la calentura es justamente la negación de la institucionalidad, lo que le decía a Gustavo. Si es que yo voy a cobrar un penal y saco una pistola, le mato al arquero para hacer el gol y el árbitro me anota ese gol en vez de llevarme preso, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que arreglar. No tengo que analizar si la trayectoria del balón fue así o asado. Tengo que cambiar las cosas de fondo. La regla del fútbol es que tiene que haber un arquero para que tape el tiro penal. Y no debe haber intromisión ninguna para impedirlo. Esa es la regla democrática, pues. Y ninguno de los candidatos se atreve a hablar de la brutalidad de cancelación de Rafael Correa o Jorge Glass. Ni siquiera los candidatos de la Revolución Ciudadana lo hacen muy tibiamente. Es decir, ninguno pone en agenda lo fundamental. Porque esa cancelación es la misma cancelación que le hicieron a Víctor Arauz, la misma que le hicieron a Freddy Callejon, la misma que le a la señora vicepresidenta y que harán a Leonidas Issa y que harán a cualquier candidato y le hicieron a Villavicencio, ¿no? Ese es el problema del Ecuador. O sea, no hay esperanza, por lo que usted nos está diciendo, en la próxima contienda que se viene, y estamos a pocos meses, a 10 meses, si no me equivoco. Claro, pero la esperanza, Jaime, no es una entelequia, un ente meta humano que está colgando del aire. La esperanza se construye, pues. La esperanza tiene que construirle el progresismo con un discurso absolutamente claro sobre lo que debe pasar en este país. No puede ser que se siga hablando de carreteras. Sí, yo escribí un artículo que se llama Dato no mata relato. Analizo exactamente. Cuando hablamos de progresismo y también se habla de un gran frente progresista y escuchamos la propuesta de Luisa, que de pronto se quería reunir con Leonidas Issa, y después lo escuchamos a Issa a acusarlos, que más vale lo acusan también a él y a la CONAIE, ¿no? Entonces vemos que va a ser un poco difícil que al final se dé ese gran frente progresista que se viene escuchando desde hace mucho tiempo. O sea, eso quiere decir que cada quien va a ir por su cuenta. Pero es que es un error de vía, mi querido Jaime. Los acuerdos políticos no se hacen en una mesa entre dos supuestos líderes. Digo supuestos porque no tienen un liderazgo orgánico, pues. Tal vez Leonidas Issa, pero ni él, porque la CONAIE es un movimiento informe con una serie de liderazgos y posiciones discordantes. No hay una sola voz ahí. No es el Partido Comunista Chino que tiene una sola dirección, ¿no es cierto? No es así. Entonces, los acuerdos no se hacen entre dos líderes, supuestos líderes sentados en una mesa. Los acuerdos son, como decía el mismo marxismo-leninismo, él decía, la unión obrero-campesina estudiantil era lo que planteaba el maoísmo. La unión del obrero, del campesino, del estudiante, de las bases en la vida cotidiana. Esa
Ese es el acuerdo político, pues. No es entre dos que se sientan y dicen hagámoslo. Es el acuerdo en la acción política de base que ninguno tiene. Entonces, ¿qué acuerdo pueden llegar? ¿A qué acuerdo pueden arribar? A ninguno. A ningún acuerdo. Entonces es vender humo, venderse humo. Pensar que pueden hacer acuerdos programáticos entre diferentes fuerzas políticas y lo único que arribarán, en el caso de que arriben, será a acuerdos electorales tras el reparto de cargos, como hicieron lamentablemente en la Asamblea Nacional. Claro. Hay que hablar con verdad. Es necesario recuperar la verdad en el país. ¿Qué candidatura de las precandidaturas está levantando la verdad como bandera? Y la verdad es decir, ¿saben qué? No podemos hacer un acuerdo programático del progresismo y las izquierdas por esta razón, porque estamos perdidos en unas reivindicaciones que son de hace 200 años. Hemos perdido el norte, no podemos tener coincidencias, porque no tenemos una coincidencia de base, porque no tenemos estructuras de base, porque hemos demolido el apoyo popular. Estas cosas hay que hablarlas con verdad, mi querido Jaime. Entonces, lo otro se vuelven expectativas irreales. En psicología se llama desrealidad, estar en una no realidad, en una realidad alterna, que yo creo que es así. Y eso es una alienación. No podemos seguir haciendo política alienada. Y el que tiene un poquito de pragmatismo termina ganando en el Ecuador, pues. Así sea el peor de todos. Felipe, y en esa negación estamos cayendo también la población ecuatoriana, porque mire, y esto es un tema a título muy personal, es mi criterio, para que usted me ayude a entender esto. El país acepta con gran facilismo que le mientan. Ahí está el IVA del 15%. Todo el mundo dijo, no va a pasar nada, que eso va a servir para que luchen contra la delincuencia, no tienen ni para los chalecos. Y ahora quieren eliminar los subsidios al combustible. Entonces, en esa negación se divide la población. ¿Cómo es posible? Y esto es ya mi criterio. ¿Cómo es posible que un sector de la población, los transportistas, negocien con el gobierno para su favor, sin importarle el resto del país? Claro, se benefician ellos, ¿verdad?, con un subsidio, pero se olvidan de que ese subsidio no les va a servir porque las llantas van a subir, todos los repuestos van a subir, todos los alimentos van a subir, todo se va a traspolar a un 100% en precios, en especulación. Mire, ahí hay una explicación bastante sencilla. La verdad, mientras más dura y más cruda, más dolorosa. Y los seres humanos renegamos del dolor y buscamos el placer. La mentira atenúa la verdad y el dolor de la verdad. Por lo tanto, preferimos, por lo general, y todos los seres humanos, la mentira. Le voy a poner un ejemplo clarísimo. Mi hijo está muriendo con cáncer. Yo no quiero que el médico venga y me diga, sabe que tiene 3 días de vida su hijo. Si me dice esa verdad, me destroza. Prefiero que me dé esperanza y me diga, sí, es complicado, pero creemos que se puede haber una solución. Me miente, pero yo me alivio. Por eso, mi querido Jaime, en la metáfora griega de la caja de Pandora, donde abre Pandora la caja donde están todos los males del mundo, en el fondo está la esperanza. La esperanza es el peor de los males, porque la esperanza hace que nos aferremos a la mentira. Esto es un mecanismo psicológico, ¿no? Nos aferramos a la mentira, queremos que nos sigan mintiendo, para que no nos digan la verdad cruda y dolorosa.
Quien diga la verdad pierde. Quien diga una mentira que alivie a la gente gana. Esta es la realidad. Por eso la gente prefiere mentiras. No porque sean tontos, no porque es un mecanismo natural de autoprotección. Pero lo que no puede pasar es que la clase política sea tan poco ética que prefiera mentir para ganar. Porque le importa ganar, no le importa a la gente. Aquí está, ¿qué está en primer término? ¿Mi ganancia política o la felicidad y el buen destino del pueblo ecuatoriano? Eso es lo que está en juego. Si es que está la felicidad y el buen destino del pueblo ecuatoriano, yo voy a buscar decirles la verdad, no mentirles. El problema está en la clase política, mi querido Jaime. No está en la gente que cree mentiras. Todos queremos creer una mentira mientras más dura sea la realidad. ¿Qué nos pueden decir de la realidad actual del país? Usted no va a tener trabajo, sus hijos no van a tener estudios y si se enferma se va a morir en la puerta del hospital. Esa es la realidad del Ecuador. Esa es la verdad. ¿Quién nos va a decir esa verdad? Y si nos dicen no queremos oírle, si es que yo salgo a decir eso, cambian de canal. Porque no queremos oír, pero ¿saben qué? Necesitamos oír la verdad. Necesitamos escuchar la verdad y necesitamos asumir, esta es la palabra más importante, asumir la verdad. Lamentablemente la verdad se asume cuando es tarde. He visto a los pequeños mineros y productores de Zamora ir a la Asamblea Nacional a quejarse de que se equivocaron votando por el señor Noboa. Bueno, a ellos les debemos la tragedia del país, pues. Y no nos hace ningún beneficio, no nos da ningún beneficio su arrepentimiento. Lo que tenemos que tomar es la lección de que la gente debe entender que es preferible asumir una verdad dolorosa que tragarse una mentira dulcificada, porque el efecto es terrible, pues. Ojalá en el año 25, en febrero, el Ecuador entienda que no puede seguir comiendo cuento. Esto se parece, Jaime y Felipe, a esa fábula del dictador y la gallina. Sí, deben haberla escuchado, ¿no? Del militar que le muestra al resto cómo someter a la población, y coge una gallina y la despluma, y luego le pone maíz y tira la gallina va y come de la mano del que la desplumó. Aunque le ha sacado las plumas. Claro. Así Claro. estamos. Esto le endilgan a Stalin, es falso. No, a Es, Hitler. es una A Hitler. metáfora. A Hitler, ya. Pero ni siquiera nos echan un puñado de maíz, Gustavo y Jaime. No nos echan un puñado de maíz, perdóname. Y nos vayamos a quitarle el maíz a la otra gallina que está al lado. Eso nos dejan. Por eso hay la delincuencia que hay en el Ecuador. Por eso hay la agresión social que hay en el Ecuador. Y ellos, muy orondos y lirondos, siguen viviendo su vida de niños ricos, sacando 15.000 euros para una noche de farra y pagando 50.000 euros por los vehículos que alquilan para que se vaya de farra. Esto es lo terrible. Y esta es la verdad que no queremos oír, que nos negamos a escuchar. Sí. No es cierto, es envidia. Felipe, muchísimas gracias por el tiempo. Oye, Jaime, ha sido muy, muy agradable poder hablar, no desde lo jurídico, no desde cosas que no manejo, sino exclusivamente desde lo psicológico. Y quiero aprovechar para seguir invitando a mi canal, que ahora estoy tratando un tema tremendamente importante, si me permiten. Estoy tratando el tema de relaciones de pareja. Tengo 3 videos ya sobre las relaciones de pareja, cómo funcionan, por qué se deterioran, cómo crecen, cómo hay que mantener la relación y el amor en la pareja. Son 3 videos que están en mi canal de Sanar con Felipe Vega. Les invito ¿Cómo a se llama el mirarlo. canal? El canal se llama Sanar con Felipe Vega. Perfecto. Sanar con Felipe Vega, el YouTube. Y pongan like y suscríbanse, que eso me permite seguir adelante. Y gracias, amigos queridos, por darme la oportunidad de hacer una cuñita sobre mi canal de psicología. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Abrazo. Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.